Forma en materia, sobre las reformas en materia laboral y particularmente la que tiene que ver con la reducción de horas a la semana es importante. ¿Qué cambios, qué implica pasar de 48 a 40 horas semanales en el ámbito laboral? Vamos a platicar sobre este tema con Leila Acedo, directora de la organización Laboratorio Social Norte. ¿Qué tal, Leila? Buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Miria. Pues fíjate que ya ya han hablado de ese tema, nada más que ahora le vamos a dar un enfoque Ujú. de género. Me parece muy bien. Entonces, ¿Qué impacto tiene eh, para nosotros las mujeres, no? A ver, cuéntanos. sí, justo, ¿no? O sea, pues primero celebrar este anuncio del inicio de la transición de la jornada laboral de 40 horas, realizado por el pasado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que es un gran acierto y cumple también así con las promesas, ¿no?, que hizo durante el inicio de su gobierno. Actualmente nuestra Ley Federal de Trabajo, como bien sabes, pues incluye 48 horas laborales, de las cuales se pueden distribuir en 6 días laborables, es decir, señala la obligatoriedad de un día de descanso, ¿no? La propuesta, como bien tú lo señalas, incluye 48 horas laborables con 2 días de descanso obligatorios, es decir, no aplica para las personas que ya tienen 2 días de descanso obligatorio. Esta es una práctica que generalmente se estila, digamos, en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, en donde los 2 días laborables es un poco, pues algo un poco más usual, digamos, porque las horas de traslado pues implican más, ¿no? Más desgaste para el trabajador. No aquí en Sonora, donde generalmente las personas trabajan 6 días, ¿no? Sin embargo, debido a la asignación social de la doble o de la triple jornada, las personas que más podrían beneficiarse con esta reforma, pues son precisamente las mujeres, ¿no? Pues al final de cuentas esto implica una posibilidad muy importante o fundamental para poder acceder a la mentada redistribución de actividades de cuidado y de trabajo en el hogar, ¿no? México, en conjunto con Colombia, es uno de los estados latinoamericanos en donde más se trabaja según la OCDE, ¿no? Alrededor de 2.226 horas al año. Sin embargo, la gran mayoría de las mujeres en México están sumidas precisamente en el sector informal, pues les permite poder compaginar también su vida laboral con la vida personal, sobre todo en materia de cuidados, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante este tema? Pues precisamente a nivel general, digamos, Ujú. permite la compaginación de la vida, el derecho al disfrute, a la recreación, pero también los impactos que se tienen en la salud, ¿no? Particularmente las mujeres que experimentamos esta doble jornada y tenemos mayor desgaste. Eh, en temas de salud. Hay una anécdota que una periodista señala y me pareció súper interesante. Dice, la semana tiene 168 horas, de las cuales las mujeres trabajan 48 horas fuera. Se acumula 50 horas en el trabajo en el lugar de cuidados, que dice el INEGI, ¿no? Más 6 horas de traslado, punto. Entonces las mujeres solamente tenemos alrededor de 8 o 10 horas libres a la semana, quitándole también el tiempo para dormir, ¿no? Es decir, las mujeres que somos pues trabajadoras remuneradas, es decir, fuera del hogar, generalmente tenemos un poco más de una hora libre al día para Mm, el ocio, para el descanso, ¿no? híjole. Entonces, bueno, esto también desafortunadamente implica muchísimos retos, particularmente para las mujeres y otros grupos de discriminación, que experimentamos discriminación laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque si esta reforma no es entendida a nivel social o empresarial, pues se corre el riesgo que en una sociedad patriarcal, donde se tiene esta idea de que los hombres son los proveedores exclusivos, se pueda dar mayor prioridad laboral al momento de la distribución de trabajo precisamente a los hombres, ¿no? Y Ujú. aumente las brechas salariales, en donde pues ya las mexicanas experimentamos un 20%, ¿no?, de esa brecha laboral. Y por otro lado, también se corre el riesgo, ¿no?, si no aplicamos un buen sistema de cuidados en México, de acentuar esa distribución inequitativa de cargas de trabajo de cuidados, ¿no? Y que precisamente ese tiempo que debería ser dedicado para el ocio, para el disfrute, para esa redistribución de cargas en Ujú. el hogar, pues recaiga en más
en las mujeres porque tenemos, entre comillas, mayor tiempo libre, ¿no? También esto tiene que ver con una cuestión cultural, fíjate, Nidia, que sería Sí. súper interesante trabajar, que las mujeres no nos permitimos tener tiempo libre, Ujú. ¿no? Y eso también es otro reto que tiene precisamente esta reforma, ¿no? Ujú. Sí, porque siempre tenemos pendientes y si terminamos uno estamos buscando otro. Ahora, ¿qué tiene que pasar o cómo tendría que transmitirse, dialogarse, platicarse esta reforma para que ocurra o para evitar estos escenarios que nos estabas comentando, ¿no? Y esta resistencia también a lo Uh-huh. mejor en el ámbito empresarial. Bueno, son dos retos, ¿no? Creo que no puede esta reforma tener un éxito específico, aunque no se vaya a empezar ahorita como tal, si no se implementa el sistema de cuidados, ¿no? Si no se entiende qué es el sistema de cuidados y se reconoce que el trabajo no remunerado o en el hogar también es un trabajo. Ahora, en cuanto a los retos empresariales, creo que ahí fíjate que no hay tanto tema, porque al final de cuentas los empresarios tienen resistencia en cuanto a la productividad, ¿no? Ese sería el gran reto, explicarles a ellos cómo no va a afectar o cómo puede hacerse estrategias específicas para la redistribución de sus actividades. El tema aquí es que, y lo señala la OCDE, nosotros tenemos muchas horas de trabajo, pero no de trabajo, digamos, efectivo, ¿no? Y por eso propicia el burnout en la clase trabajadora mexicana. Entonces, hay algunas experiencias en países europeos en donde en menor reducción de la jornada laboral la gente es muchísimo más eficiente, ¿no? Porque precisamente tiene una carga limitada y las actividades laborales no disminuyen, ahí están. El problema es que las personas tenemos que ser más eficientes a la hora de hacer el trabajo, ¿no? Entonces, hay ahí una idea de que se tiene que contratar a mayor personal, ¿no? Posiblemente, digo, dependiendo de las actividades, ya se verá, pero sin duda, y por eso creo que es una transición lo que está planteando, y en eso ha sido muy clara la presidenta, tendrán que ser en ciertos sectores y en ciertas actividades en donde primero se establezca esta transición. Oye, Leila, yo he escuchado así en pasillos, pues, ¿no? Una, Uh-huh. una de las inquietudes que he escuchado es con relación al salario. Si Uh-huh. esto va a impactar al salario y si pudiera además, si no se tiene cuidado de incrementar la brecha salarial. Sí, ese es uno, bueno, con el tema del salario no, se ¿No? Ok. supone que no va a haber cambio en el ingreso laboral, por eso muchas empresas dicen, bueno, entonces voy a contratar a menos personas, ¿no? Y entonces en la selectividad se corre el riesgo de que se contraten más a mujeres o se prioricen más a los hombres se prioricen más a los hombres que a las mujeres. Ese es uno de los riesgos, ¿no? Ujú. Por esta idea de que las mujeres piden muchos permisos por la cuestión laboral, digo, de cuidados, etcétera, ¿no? Y sí, claro, era lo que te decía, es uno de los riesgos, ¿no? Si no, por eso esta reforma tiene que ir muy de la mano con estas transformaciones de los sistemas de cuidados. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si no hay reformas de derechos a las personas para cuidar, por ejemplo, adultos mayores, tanto para hombres como para mujeres, en la redistribución, digamos, de cuidados, pues obviamente va a seguir impactando a las mujeres porque son las que son cuidadoras, ¿no? Y Ujú. son las que se les facilita más, digamos, por esta idea que se tiene de la naturaleza del trabajo de cuidados, quienes dicen, bueno, yo me quedo cuidando a nuestros padres, a mi suegro, etcétera, y tú sal al mercado laboral, ¿no? De hecho, yo justo lo estoy experimentando ahora que busco, por ejemplo, kinder para mi bebé, ¿no? O sea, Ujú. los kinders públicos te cuidan a las infancias 3 horas al día. Y Ujú. ahí luego entiendes por qué las mujeres prefieren tener o un trabajo informal que les permite movilidad o simplemente no entrar al mercado laboral en esta época porque dices, la mitad de mi ingreso se me va a ir a pagar a alguien que va a cuidar a mi infancia. Ujú. ¿Crecerá, consideras tú, Leila, el trabajo Ujú. desde casa, este trabajo, pues home office, Ajá. como decíamos? Pues eso fue al final de cuentas lo que pasó en la pandemia, ¿te Ujú. acuerdas? Sí, sí, Pero sí. no creo que sea tanto por ahí. A mí más bien me preocupa que se le dé prioridad de contratación a hombres que a Ujú. mujeres, ¿no? Ujú. Eso Que ese entonces, es un por lo tanto, escenario pues que... sí,
Ajá, entonces por lo tanto crecería el sector informal, pero insisto, creo que la Secretaría del Trabajo es muy consciente de este panorama y pues afortunadamente tenemos un enfoque ahí feminista en las políticas y pues vamos a esperar, ¿no? También a conocer más bien el panorama, porque hasta ahorita en la propuesta que se está planteando no incluye preponderantemente este tema, ¿no? Sino más bien se habla de una transición, digamos, paulatina para ciertos sectores. Eso es lo que propone la ley y ya después tendrán que venir los reglamentos o especificaciones de esta reforma para cómo impactar en materia de política pública, ¿no? Generar incentivos, ¿te parecería a futuro algo correcto para pues garantizar un equilibrio en la contratación de hombres y mujeres en los espacios laborales? Justo ese es un tema que incluye el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Okay. Y a eso se tendría que enfocar el sistema por medio de acciones afirmativas en materia presupuestal, en materia digamos, fiscal también, ¿no? Y pues de incentivos económicos hacia las empresas. Oye, Leila, estaba checando por ahí una lista, ¿no? De cómo trabajamos en el mundo, la cantidad de horas por país. Sí, México y Colombia, como decías al principio, encabezan la lista de los estados latinoamericanos con más horas trabajadas en la semana. Me impresionó el caso de Francia, 35 horas a la semana. Sí, pero bueno, ¿Qué pudiéramos tomar de ejemplo y además cómo podríamos evaluar los avances de esta reforma que pues se va a dar de forma gradual, ¿no? Sí, bueno, justo el caso de Francia que mencionas es muy interesante porque también el sistema de cuidados que tienen y que corresponde precisamente al sistema de seguridad que tienen, tiene una tendencia a la redistribución de cuidados, ¿no? Por eso insistía es yo el trabajo, ese es el secreto, la redistribución, ajá, exactamente, ahí está la el trabajo, clave, pues. ¿no? Esa es la clave y obviamente también la sensibilización hacia las empresas, ¿no? Pues de que esta idea no significa que vas a tener que elegir entre quién es la persona más productiva, ¿no? Porque eso es lo que está detrás de todo esto. ¿Quién es la persona, no, que va a venir a este proceso de selección que me va a dar más productividad? Y en el imaginario social, pues desafortunadamente no está una mujer, menos una mujer tiene a su cargo pues cuidados de menores o de adultos mayores, me explico. Entonces ahí sí se tiene que hacer un trabajo en conjunto de varias instituciones, ¿no? La verdad es que viene un proceso muy interesante. Yo pensé que esta reforma iba a ser más o menos a mediados del sexenio, pero para mi sorpresa se da rápido. Y creo que tiene que ver precisamente con ir ya preparando el terreno con esta transformación gradual que se da con el sistema de cuidados, porque el gran reto no es, fíjate, tanto la reforma laboral de 40 horas, uno pudiera pensar que sí, sino el gran reto de este sexenio es sentar las bases firmes para el sistema de cuidados, porque tiene un impacto fundamental en todas las acciones de vida, tanto económica como culturales y como, pues, evidentemente sociales. Bueno, pues está muy interesante. No vamos a terminar el tema porque seguirá seguramente dando... porque apenas va empezando, se está poniendo bueno. Se está poniendo bueno y además se adelantó. Además se adelantó, de acuerdo a los pronósticos. Exactamente, y pues a celebrar esta iniciativa, ¿no? Que es sin duda, pues, con sus aristas, como lo veíamos aquí, con sus grandes retos, pero pues era algo necesario. Muy bien. Leila, pues agradecerte como siempre esta intervención alternada, te enviamos un saludito y en 2 semanas más estaremos de nueva cuenta comunicándonos contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego. Gracias, es la sección Columna Violeta, hoy con Leila